Hola, ¿qué tal amigos? En el capítulo anterior estábamos conversando referente de los tipos de ser que existen, ¿no es cierto? Y de la información que tenemos respecto de eso. Y quedamos en una de las imágenes, ¿no es cierto? Y ahora vamos a continuar. Hay que entender que esta es una recopilación de información que se produjo a contar del año 1993 hasta el 2016. Y básicamente la recopilación está basada principalmente en observaciones, ¿no es cierto? Y en estos nuevos métodos que les expliqué yo para poder registrar o captar de alguna manera este fenómeno, ¿ok? Entonces tienen una consistencia basada, digamos, en la experiencia, ¿ok? Quiero decirles esto para que ustedes entiendan que en realidad lo que estamos viendo no son producto de ningún tipo de canalización, ¿no es cierto?, o de escritura automática que podríamos haber recibido en algún momento, sino que estos son experiencias directas, personales, ¿no es cierto?, de lo que se logró observar. ¿Ya? Es muy importante eso porque me imagino que muchos de ustedes tendrán algunas dudas respecto de eso. Entonces quiero dejarlo completamente aclarado para que ustedes comprendan. Continuamos entonces con nuestro estudio. Vamos a girar hacia allá. Oscurecimos un poco la imagen para que ustedes pudieran ver, principalmente la ficha que está en la pantalla, ¿ok? Para que pudieran ser más visibles. Perfecto, quedamos en esto, ¿no es cierto? Estábamos analizando esta imagen, ¿ya? Dijimos de que algunos de estos seres tienen un aspecto muy parecido al de los egipcios, ¿no es cierto? Con rasgos un poco distintos al de los seres humanos, ¿ya? Principalmente en facciones. El cuerpo, aparentemente, por lo que se puede ver acá en estos dibujos, es prácticamente el mismo, ¿no es cierto? O muy parecido al cuerpo de los seres humanos. Lo que cambiaría son algunas facciones, ¿no es cierto? Principalmente del rostro. Una cara, ¿no es cierto? Con una pera más como redonda, ¿ya? Extraño, ¿no es cierto? Eso es algo que se ve ahí que luce como extraño. El resto se ve aparentemente normal. ¿Ok? Vamos con la siguiente imagen. Sí, eso. Córrela, por favor. Eso. Acá tenemos otro tipo de ser, ¿no es cierto? Estamos observando un tripulante navío ovni tipo 3A con características humanas y holográficas. Observe lo que dice ahí, ¿ya? Semejanza con antigua cultura faraónica egipcia. ¿Ok? Este sería un ser muy parecido al que vimos anteriormente, con la diferencia de que este usa otro tipo de vestimenta, ¿no es cierto? El cual es una túnica, ¿ya? Y su rostro, ¿no es cierto? Sí, muy, muy, muy parecido al de los faraones del antiguo Egipto. ¿Ok? Este, a diferencia de los otros, no usaría cinturón, sino que es como una vestimenta larga, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo sobresalen lo que son los pies. ¿Ya? También tendría este como arreglo ahí a la altura del cuello, ¿no es cierto? Con un pectoral, que es como una terminación de la ropa de ellos. Y en la parte alta tendría un símbolo, una especie como de corona con un símbolo muy parecido al que tienen y podemos encontrar en los faraones de Egipto. Perfecto, vamos a la siguiente imagen. Acá tenemos otro tipo de ser, ya que fue observado, el cual tiene unos rasgos completamente felinos, ¿ya? Ahí tendría lo que parece ser un símbolo, ¿ya? Curioso. Es como dos semi-espirales, ¿no es cierto?, que se tocan.
en las puntas, ¿ya? Muy, muy interesante eso. También tendría un cuello, ¿no es cierto? Su ropa o su traje, el cual tiene segmentos, ¿no es cierto? Que en las puntas no son rectos, sino que son curvos, ¿ya? Unido con segmentos terminados en las puntas del tipo curvos. ¿Ok? Cuerpo absolutamente humano, y lo que cambiaría sería su rostro, ¿no es cierto? Algo muy, pero muy semejante a lo que es un felino, ¿no es cierto? Los mismos rasgos felinos, ¿ya? Este sería un tripulante con características humanas, ¿no es cierto? Principalmente en su forma, y además características felinas, ¿ya? Lo que sería su rostro. Este es un tripulante de un navío tipo 3A, características humanas, holográficas y felinas. Semejanza con antiguos grabados, ¿no es cierto?, encontrados en cultura egipcia. Ustedes van a encontrar dentro de la cultura egipcia que hay unos seres que tienen también aspecto de felinos. ¿Correcto? Algo muy, muy interesante. Este ser fue visto, ¿no es cierto?, durante una experiencia, y pudo quedar, digamos, registrada esta imagen por la persona que lo logró ver y que interactuó, ¿no es cierto? Hubo una especie como de comunicación con este ser. Esta comunicación evidentemente es una comunicación completamente telepática, ¿ya? Estos seres tienen esa cualidad, pueden usar un tipo de señal mental, ¿no es cierto?, codificada en un lenguaje que pueda ser absolutamente entendible, y ellos tienen la capacidad de poder transmitir ese lenguaje además a las personas a una distancia, digamos, bastante importante, ¿ya? Es decir, no es necesariamente tienen que estar frente a la persona, sino que también pueden transmitir esa información a una distancia considerable. ¿Ok? ¿Y qué más tengo que decir respecto de esto? Estos son unos seres extremadamente interesantes, ¿ya? Y ocupan evidentemente un espacio dentro de la clasificación de los seres que tripulan estos vehículos, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver una imagen de cómo este ser sería, ¿no es cierto? Evidentemente una recreación de cómo sería, ya, con su traje y su, digamos, su aspecto bien definido. ¿Ok? Sería esta imagen que está acá. ¿Ok? Como ustedes se pueden dar cuenta, tienen un traje, una ropa, ¿no es cierto?, bien definida. Ahí está el cuello, y ahí estaría lo que parece ser el rostro, ¿no es cierto?, de los seres con aspecto felino. ¿Ok? Una imagen bien interesante, ¿no es cierto?, que intenta dar explicación de cómo serían estos seres. Que se encuentran además registrados en la cultura egipcia. ¿Ok? Así que esto demuestra que efectivamente hay una conexión muy estrecha entre la cultura egipcia y estos visitantes, ¿no es cierto? Después, más adelante, vamos a ver cuál es ese vínculo, ¿ya? Porque evidentemente hay una conexión, hay un vínculo.
Después más adelante vamos a estudiar cuál sería ese vínculo. ¿Ok? Sigamos avanzando a la próxima. Este sería un tipo de ser, un tipo de ser completamente luminoso, tal como se puede apreciar ahí, ¿ya? Cuyas características son humanas principalmente en la forma, ¿ya? Pero este ser tiene además una particularidad del tipo holográfica, ¿ok? Se puede proyectar y desproyectarse en cualquier lugar, ¿ok? Este también es un tripulante de un navío muy muy avanzado, el cual sería el 4A, ¿ya? Este es un piloto de un navío sideral tipo 4A Arcoiris, ¿ya? Características humanas solo en forma, como dije anteriormente, y del tipo holográficas, con fuente de energía desconocida, ¿ya? O sea, lo que quiero explicar acá es lo siguiente, que estos seres tienen, dentro de sus cualidades holográficas, tienen una fuente de energía, ¿no es cierto?, el cual los acompaña y presentan una cualidad, además, metamorfa en su totalidad. ¿Qué significa? Pueden transformar su estructura, ¿no es cierto?, en otra forma predeterminada, ¿ya? Estos serían actualmente la raza o tipos de seres más avanzados que existen, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros tenemos registro, y estos serían, digamos, los que se proyectan en distintos lugares, ¿no es cierto?, y tienen la capacidad de traspasar los muros sólidos, ¿no es cierto?, y poder penetrar a distintos espacios, ¿ya? Se dice que estos fueron los seres que apagaron el acelerador de hadrones en varias oportunidades. Estos fueron los que participaron de eso, ¿ya? Ingresaron y apagaron el acelerador de hadrones, ¿ya?, en su inicio. ¿Ok? Tripulante de navío sideral tipo 4A Arcoiris, características humanas solamente en forma, predeterminada en forma voluntaria, y del tipo holográficos, con fuente de energía desconocida en la actualidad. Y además, otro atributo más, que es metamorfo, significa que transforma su forma, ¿no es cierto?, a voluntad en cualquier forma, ¿ya? Estos serían definitivamente los seres más avanzados que hay y existen, de los cuales evidentemente se tiene conocimiento. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la siguiente imagen. Acá tenemos lo que parece ser un antiguo registro, ¿no es cierto?, guardado, encontrado en alguna de las culturas, ¿no es cierto?, en los hallazgos arqueológicos que se han producido, ¿ya? Me parece que esta figurilla está en uno de los museos, tengo entendido que parece que es un museo de Colombia, no estoy seguro si es así, pero pareciera que está dentro del Museo de Colombia, y lo que ustedes pueden ver ahí, evidentemente, es un astronauta, ¿ya?, con su traje, ¿no es cierto?, y con todas sus características. Perfecto. Esto es un registro, una prueba más de que en la antigüedad en nuestros pueblos originarios se conectaron con seres venidos, digamos, de otros lugares distantes, sean estos físicos como interdimensionales, ¿no es cierto? Arqueología prehispánica, Museo de Colombia, eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Interesante, ¿eh? Vamos a la segunda imagen. Perfecto. Y acá tenemos dos figuras también que se encuentran dentro de los museos
donde se puede apreciar claramente seres vistiendo unos trajes que son realmente muy extraños, con una serie de símbolos grecas, ¿sí? Serían grecas, y con la particularidad en sus manos, ¿correcto? Su cinturón, y tiene como unos medallones colgando, ¿ya? Muy interesante. Los pies también bastante extraños. Y estos son piezas arqueológicas que han sido encontradas, ¿no es cierto? Tiene 5 dedos, ahí se ve perfectamente. Y están metidos como una especie como de capucha. Sí. Y tienen alrededor una serie de símbolos, ¿ya? De códex. Son todos códex. Sí. Códex. ¿Correcto? 2 piezas arqueológicas que forman parte de hallazgos que se han hecho en las culturas prehispánicas, ¿ok? Esto estaría ubicado en el Museo de México, ¿ya? Y estas figurillas pertenecerían a la cultura maya, ¿ya? Lo interesante, digamos, que se puede apreciar ahí claramente que los seres tienen un traje, ¿ya? Muy